Buenos días. Vamos a iniciar el día de hoy. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ok. Es que cambié ahorita de equipo y no me marca exactamente igual todas las opciones. Simplemente no veo el tiempo. Bueno, vamos a iniciar como se comentó el día de ayer. El día de hoy es para dudas generales de cualquier tipo, pensando ya en la evaluación de la próxima semana. Entonces, él ya está en pantalla listo para que puedan compartir o simplemente abrir micrófono y preguntar ya sea conceptos o preguntar dudas acerca de algún aspecto en particular. O como ayer comentaba Farfán, si quieren una revisión rápida de algunos de los ejercicios que les envíe de lo que fue un examen final en años anteriores, pues adelante. ¿Por qué no aplico ese tipo de examen ahorita? Ya lo he comentado varias veces, nada más para confirmar. Porque ahorita desde su casa, con la comodidad de poder tener celular, poder tener equipo de cómputo, etcétera, hay muchas cosas que las pueden meter directamente en ciertos programas y les daría las respuestas, aunque ustedes no sepan ni qué hicieron ni cómo lo hicieron. Y el estarme peleando de que si ustedes lo hicieron o lo copiaron y demás, no tendría sentido y terminaría haciéndoles un examen oral como el que les pienso hacer, preguntando, ¿de dónde sacaste este? ¿Cómo lo hiciste para llegar aquí? ¿Qué método utilizaste o qué procedimiento utilizaste? ¿Qué elementos calculaste? Entonces, en lugar de hacerlo directamente con un ejercicio, pues mejor directamente lo hago con un examen oral, donde yo les puedo hacer preguntas variadas de conceptos que deberían de ser obligatorios que hubieran aprendido a lo largo del semestre. Y que obviamente sin esos conceptos difícilmente podrían plantear un problema o difícilmente podrían demostrar un nivel mínimo aceptable para poder acreditar la materia de geometría analítica. ¿Sí? Entonces, eh, por lo tanto, no voy a hacer problemas numéricos, pero sí puedo hacer como ejercicios abiertos en cuestión de no darles número y simplemente decir, a ver si te doy tal información, ¿cómo podrías llegar a la ecuación ordinaria de esta curva? ¿Y por qué menciono la ecuación ordinaria? Porque ya también lo he dicho en otros momentos, la ecuación ordinaria es la más simple en la cual podemos detectar los elementos claves de una curva y de ahí ya podemos transitar a la ecuación general, solamente aplicando aspectos algebraicos, ya sea de desarrollar binomios, de sacar denominador común, Profesor, de poner términos semejantes. Sí, escucho. disculpe, apenas me incorporé, me tardó en cargar un poco. ¿Podría repetir lo primero que dijo? Ahorita esto ya sí lo escuché. Ok, les mencionaba el por qué el examen lo estoy haciendo, lo voy a hacer oral en lugar de hacerles ejercicios como sucedería comúnmente en matemáticas. Entonces, la explicación es muy simple para mí. Hay muchos programas actualmente que ya les pueden resolver los ejercicios y estando ustedes en casa y que tienen acceso a la computadora, al internet, al celular, podríamos caer en esto donde algunos utilicen estos medios y yo tendría que estarles preguntando, ¿cómo lo sacaste? ¿De dónde salió esta parte? ¿Cómo lo hiciste? Y entonces terminaría cayendo en el examen oral. Entonces mejor directamente les hago un examen oral donde los conceptos más importantes y los procedimientos más simples me los puedan explicar y me den la idea de que realmente saben lo mínimo necesario para poder acreditar geometría analítica. Y obviamente, entre más consistentes sean sus respuestas, pues tendrán derecho a calificaciones un poquito más altas. Pero el gran problema que tienen la mayoría y que se los repetí infinidad de veces
no sé cuántas, pero estuve insistiendo que participaran y no lo hicieron. Estamos hablando que participaban alrededor de 4 o 5 personas comúnmente. Así es de que los que no participaban y demás, pues no tendrían derecho a calificaciones altas. A pasar sí, pero a calificaciones altas no. ¿Sí? Bueno, ahora sí, ¿alguien quiere empezar? ¿Alguien quiere proponer algún tema o algún, pues sí, algún tema del que quieran preguntar cosas muy específicas? Yo, maestro Camacho, A ver, mi lo que... duda es respecto a la hipérbola, que es el tema más reciente que hemos estado viendo. Sí, Lo que a mí me genera duda o me genera la inquietud es acerca de cómo llegar a una ecuación general a partir de la canónica. Y esto porque, por ejemplo, con el trabajo número 4, cuando ya llegaba a la ecuación canónica, me costaba mucho trabajo llegar a la general, pero encontré un modo de poder llegar a esta, que no sé si sea válido, que es por una ley que se parece mucho a la mal llamada ley del sándwich, pero a diferencia de esta, lo que se va a hacer es que los números que están representando a cuadrada y b cuadrada van a multiplicar al binomio contrario. No sé si sea eso correcto para poder llegar a la ecuación general. mira, el proceso general o la forma más correcta de llamarlo sería que lo que tú haces es obtener el denominador común y ya con el denominador común, tú ese denominador común lo multiplicas por toda la expresión, o dicho ya de manera simplista, lo multiplicas del otro lado de la igualdad y ya le quitas la forma de fracción. ¿Qué sucede comúnmente? Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber identificar lo que es el mínimo común múltiplo a lo que es el denominador común, cuándo son iguales y cuándo son diferentes, o cuándo el método que te enseñaron en secundaria, porque comúnmente es la referencia que tenemos, es lo más adecuado y cuándo no. Miren, en lo que estoy hablando, estoy preparando una hoja de Word para poner un ejemplo sencillo. Voy a escribir una ecuación canónica. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Insertar. Ok. Mira, voy a escribir una ecuación canónica. ¿Me indican si se está viendo el Word? Sí, maestro, se ve perfectamente su página de Word. Ok. Invéntame una ecuación canónica, o si tienes una ecuación canónica, dímela y yo la desarrollo a su forma general. Claro, en el caso de esta ecuación canónica es x menos 3 al cuadrado entre 9. X menos 3 al cuadrado, ¿correcto? A ver, X menos 3 al cuadrado sobre 9. Menos y más 7 entre 28. Ok. Y más 7 al cuadrado tendría que ser, porque tiene que ser también un binomio al cuadrado. ¿Cuánto me dijiste? Y más 7 entre 28. Y más 7 al cuadrado sobre 28.
y obviamente si esta es la ecuación canónica, tendrá que estar igualada con 1. ¿Sí? Esa es tu ecuación canónica. Ahora, ¿cómo la pasas a ecuación general? La recomendación es muy simple. En este caso, tú tienes que observar tus dos denominadores y tienes que pensar en posibles factorizaciones. ¿Quién está escondido en el 9? Solamente el 3. El 9 proviene solamente de la multiplicación de 3 por 3. No tiene otro tipo de factorización. ¿Y quién proviene del 28? El 28 podría ser divisible entre 7, entre 2, entre 14, entre 4. Todos esos números están escondidos en el 28. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Bueno, en ese momento me doy cuenta que el 28 y el 9 no tienen ningún factor en común. Por lo tanto, aquí se puede aplicar justamente lo que se comentó, hacerlo como lo hacían en secundaria. ¿Cómo lo hacían en secundaria? El denominador común lo sacaban multiplicando los dos denominadores. 9 por 28. Y parecía que entonces hacían las cosas de manera cruzada. El 28, que lo tenía en la segunda fracción, multiplicaría bueno, creo que me voy a tardar más tratando de copiar que si lo escribo. Multiplicaría a x menos 3 al cuadrado menos, y ahora como dijimos, parecería que se invierte, 9 que multiplicaría a y más 7 multiplicaría a y más 7 que está elevado al cuadrado, y esto seguiría estando igualado con 1. Ese sería tu segundo paso, haber sacado el denominador común, y en este caso el denominador común sería el producto de 9 por 28, debido a que 9 y 28 no tienen nada en común, y entonces, como dijimos, se aplicaría como se hacía comúnmente en primaria. Quedaría 28 cruzado, porque parecería que de aquí pasa para acá, y el 9 pasaría de aquí para acá. Así parece mecánicamente. Y entonces ya tu último paso sería copiar todo tu numerador y ya pareciera que nada más utilizas eso de que este que está dividiendo lo pasas multiplicando. Y entonces 9 por 28, ¿cuánto es? Ya para escribirlo ya no como multiplicación, sino directamente como respuesta, serían 280, 252. ¿Es correcto?
Sí, profesor. Bueno, y ahora esto ya estás a un pasito de la ecuación general, porque lo único que ya tienes que hacer es desarrollar los binomios al cuadrado, es decir, x cuadrada menos 6x más 9, y multiplicarlos por el 28 que tienes afuera. Y del otro lado multiplicar, bueno, desarrollar el y más 7 al cuadrado, que sería y cuadrada más 14y más 49, y multiplicarlo por el menos 9 que tienes afuera. Y obviamente el 252, utilizar su simétrico, menos 252, para ya dejarlo igualado a 0. ¿Sí? Y entonces de esa forma pasas de la ecuación canónica u ordinaria a la ecuación general. Pero ¿por qué digo que el método de que nos enseñan en secundaria no siempre es el más efectivo? ¿Ya tomaste nota de este ejercicio? Bueno, ¿ya tomaron nota en general de este ejercicio? ¿Cómo se desarrolló? Sí, profesor. Para nada más ya no tener que escribir todo y nada más mostrarte una variante con una situación muy específica. ¿Qué pasaría si en lugar de 28 fuera 27? En ese momento las cosas cambian por completo, porque ya no tengo que utilizar lo de abajo. Ve cómo quedaría en la parte de abajo con el puro hecho de que en lugar de 28 fuera 27. Se vería de esta forma. Se vería de esa forma. Nada más por el puro hecho de que en lugar de que sea un 28, sea un 27. ¿Alguien me quiere explicar por qué y cómo le hice? Y esto se los tuvieron que haber insistido en primer semestre. La importancia de sacar denominador común, que no es otra cosa que el mínimo común múltiplo. Bueno, lo que yo estoy viendo aquí, maestro, es que lo que fue el 27 tuvo que dividir primeramente al 9 para que éste pudiera subir multiplicando a x menos 3 al cuadrado. Así es. Mira, la explicación correcta y precisa es la siguiente. Cada que tú tienes una suma o resta de fracciones, porque las dos se hacen igual, la regla de oro es que nunca puedes sumar o restar fracciones si no tienen el mismo denominador. Por lo tanto, es obligatorio primero sacarles un denominador común o que tengan el mismo denominador. Lo fácil, pero no necesariamente lo mejor, sería hacer el producto de los denominadores. Eso es lo fácil, pero no es lo necesariamente común. En cambio, el sacar el mínimo común múltiplo como denominador común es la mejor forma de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque te evitas que después tengas que estar sacando tercera y quinta y no sé qué tanto, porque resulta que todos los números eran divisibles sobre ciertas cantidades. Cuando ustedes los hacían simplificar un montón una fracción, la esencia es que trabajaron mal la suma o la resta y nunca utilizaron el mínimo común múltiplo. Cuando tú sacas el mínimo común múltiplo, generalmente no tienes que estar haciendo simplificaciones, porque todo te queda generalmente o directo, o si acaso sacas en números enteros, o si acaso nada más una vez aplicas una simplificación. Y esto como resultado de que al sumar o restar los numeradores, te quede algo que tenga divisibilidad con el denominador. Pero en términos generales nunca tienes que andar haciendo simplificaciones
cuando tú lo que sacas es el mínimo común múltiplo. Y en este caso, para que tú trabajes de mejor forma las fracciones, siempre acostúmbrate a hacer lo siguiente. Observa los dos o más denominadores que tengas y siempre piénsalos quiénes son sus factores que están escondidos. Siempre tienes que pensar en la factorización y en la factorización total. ¿Qué es la factorización y qué es la factorización total? Bueno, el hecho de que pienses qué números, toda la posibilidad de números que puedan ser divisibles, divisores del número que tú tienes. Por ejemplo, hablábamos de que el 9 solamente es divisible entre 3, pero en cambio el 27 tiene más divisores. Es divisible entre 3, entre 9, ¿sí? Y entre el propio 27, porque recuerden que esa es una regla básica. Por lo tanto, nos damos cuenta que en el 27 ya está escondido el 9. O dicho de otra forma, el 27 ya es múltiplo de 9. Por lo tanto, ya no multiplico 9 por 27, sino dejo el puro 27. Y me hago la pregunta básica, ¿por qué número tendría que multiplicar al 9 para que me dé 27? Y la respuesta es muy simple, por 3. Por lo tanto, si voy a sacar como denominador común al 27, entonces el numerador que está encima del 9 nada más se multiplica por 3. Y como no cambia su denominador, pues no se toca, se queda como, tal y como está. Y así que el 27 ya es el denominador común y nada más tuve que alterar a uno de los denominadores. ¿Sí? Ah, pero ¿qué hubiera pasado si en lugar de ser 27, ya vieron cómo quedó entonces con el 27? Así es. Bueno, ¿qué pasaría si en lugar de 27 fuera 15? Alguien va a decir, bueno, pues ya no son iguales y multiplico 9 por 15. No, no es necesario. No es necesario multiplicar 9 por 15. ¿Por qué? Porque 9 y 15 tienen algo en común. ¿Qué tienen en común el 9 y el 15? Se pueden dividir entre 3. Que los dos son divisibles entre 3, nada más que este sería 3 por 3 y este sería 3 por 5. Por lo tanto, el denominador común no necesita ser el producto de 9 por 15. El denominador común puede ser 45. Díganme si 45 no es múltiplo de los dos. Sí. ¿Y saben por qué? Porque este 9, yo me lo imagino como y en cambio este 15, yo me lo imagino y entonces digo, el 3 ya está en ambos lados, no tiene caso multiplicar 9 por 15. Si el 3 ya está en ambos lados, ¿qué es lo único que le hace falta? Perdón, aquí no es 15, es 5. ¿Qué le hace falta? De estos dos factores, yo tendría que agregar aquí un 3. ¿Y el 9 qué no tiene del 15? El 5. Por lo tanto, en la expresión de abajo, para que yo llegue a 9, para que llegue a 45, me haría falta multiplicarlo por 5. Y en cambio, para que el 15 llegue a 45, lo único que me hace falta es otro 3. Y ya no tuve que utilizar 135. ¿Ven la conveniencia de utilizar 45 en lugar de 135? Sí, profesor. Y esa es la diferencia entre simplemente multiplicar denominadores y utilizar el concepto del mínimo común múltiplo. Y esto es algo que ya deberían de dominar desde primer semestre. Si en secundaria no les enseñaron a sacar
el mínimo común múltiplo, en primer semestre su profesor sí les tendría que haber insistido en cómo se obtiene el mínimo común múltiplo cuando hacen suma o resta de fracciones. Y el mínimo común múltiplo tiene muchas aplicaciones para suma de fracciones, para solución de ecuaciones simultáneas, para diferentes aplicaciones o para diferentes métodos de trabajo puede ser muy útil el mínimo común múltiplo. Entonces ya viste cómo quedarían las expresadas las ecuaciones para pasarlas de la ordinaria a la general. Sí, profesor. De hecho, si usted me lo permite, le muestro en cámara qué fue lo que yo hice. A ver, adelante, déjame dejar de compartir. O no sé si se pueda ver. A ver, Aquí, pues ya teniendo mi ecuación canónica, como usted nos comentaba en un inicio, lo que hice fue primero multiplicar mis dos denominadores. sí, Para ya después de eso, los valores que también estos tenían, los pasé a multiplicar por mis binomios. sí, El resultado que tenía en mi denominador, lo pasé a multiplicar por el valor que tenía después de la igualdad, que en este caso era 1. ajá. Siendo así que x menos 3 al cuadrado más y más 4 al cuadrado, pues igual a 144. Sí, Luego de pero obtener, ahí necesitas haber dejado el 16 y el 9 adelante multiplicando. O ya lo desarrollaste. sí, de hecho era lo que le iba a comentar, Ah, que ya lo había desarrollado junto a mis binomios, ok. para que ya después de esto me diera el igual de mi ecuación canónica. De tu ecuación general. Era mi ecuación Igualar a general. 0 para tener la ecuación general. Creo que sí, ya se nota un poquito más. Nada más tengo duda de... no, es un 72Y, ¿verdad? Ok. Pues parece que sí estaría bien desarrollada tu ecuación general. ¿Sí? Sí, profesor, muchas gracias. No, de nada. Les digo que aquí no me está marcando el tiempo a diferencia de... Tendría que irme a opciones para ver que ¿por qué no me está marcando el tiempo? ¿A ustedes sí les marca tiempo? Cuando faltan 10 minutos para que termine la clase, maestro. ¿Antes no les marca cuánto? No, profe, No, bueno, normalmente o a mí en lo personal nunca he visto que me marque tiempo, solo hasta que empiezan los últimos 10 minutos. Ok. Bueno, es que a mí sí generalmente me aparece cuánto tiempo ha transcurrido la sesión. Es por eso que siempre al inicio me espero el minuto y demás, porque siempre estoy viendo cuánto llevamos de clase. Pero esta vez no me marca cuánto llevo de clase. Bueno, supondría que todavía... ok. Sí, les decía que estoy en un equipo diferente y no revisé si hice todas las configuraciones antes de entrar. Gracias. Bueno, entonces, por la hora que inicié, supongo que nos queda un poquito menos de 10 minutos. ¿Alguien más quiere preguntar algo sobre, insisto, aquí sí puede ser desde recta, parábola, circunferencia? Justamente me está apareciendo ahorita el mensaje de que nos quedan 10 minutos. Yo tengo una duda. Sí, escucho. En, en los principales temas que nos envió, dice algo sobre excentricidad, relación entre A, B y C, asíntota, relación entre A, B y C. ¿Eso se refiere usted a las Ah, operaciones que hemos hecho de tarea? no, se refiere a dos cosas. Por un lado, la excentricidad, ¿en dónde la manejas la excentricidad? En la elipse y en la hipérbola. Hipérbola. En la elipse y en la hipérbola. Y es la fórmula de C sobre A.
Eso es con respecto a la excentricidad. Y la relación de ABC, recuerda que es distinta a la relación que tienen en la elipse que en la hipérbola. En ambos casos te forman un triángulo rectángulo. Pero, ¿cómo es el triángulo rectángulo en la elipse? Y recuerda que en un triángulo rectángulo solamente hay un dato que es el más importante porque los otros dos son indistintos. ¿Quién es el dato importante en un triángulo rectángulo? El valor de C. No, olvídense de letras, hablen de conceptos. ¿Quién es el valor importante en cualquier triángulo rectángulo? La La hipotenusa. La hipotenusa. hipotenusa, porque los catetos son igualmente importantes o pueden considerarse secundarios, porque cómo acomodes un cateto u otro no tiene importancia, pero donde nunca te puedes equivocar es dónde acomodas a quién. A la hipotenusa. A la hipotenusa. Por lo tanto, ¿cómo es el ABC en la elipse? ¿Quién es la hipotenusa? C. Va a ser C. No, no se aprendan letras. En la elipse, la hipotenusa es A. A es el valor más grande y queda como hipotenusa. En cambio, B y C quedan como catetos. En cambio, en una hipérbola, ¿quién es el valor más importante? Es decir, ¿quién es la hipotenusa? La hipotenusa va a ser C. En este caso sí es C. Y los que quedan como catetos A y B, son A y B. Justamente este es el tipo de cosas que no pueden confundir o que no pueden olvidar o simplemente no pueden caer en el triangulito que utilizaron de apoyo sus maestros en secundaria, donde siempre en el ABC de la secundaria se lo utilizaban en la hipotenusa. Aquí no se deben de aprender ese triangulito. Ustedes se deben de preguntar, ¿en qué cónica estoy y quién es el valor más grande? Si estoy en la elipse, ¿quién es el valor más grande? A. A. En cambio, si estoy en una hipérbola, ¿quién es el valor más grande? C. 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 Recuerden que en la elipse los vértices son los que se alejan más del centro. En cambio, en la hipérbola, el foco es el que se aleja más del centro. Por eso, en este caso, en la hipérbola, C, que está asociada a la separación del centro al foco, es el valor más grande. En cambio, en la elipse, A es el valor más grande porque el vértice es el que se aleja más del centro. Y entonces a eso me refiero en cómo deben de saber manejar tanto las tres letras ABC en el cálculo de la excentricidad, pero también en el cálculo del teorema de Pitágoras. No es el mismo triángulo rectángulo en la elipse que en la hipérbola. No sé si con eso queda más clara lo que no Sí, pueden claro. olvidar. ¿Perdón? Claro que sí, profesor. Ok, Y tengo otra duda. a ver. Todas las operaciones que, bueno, si usted nos plantea un problema y cómo resolverlo, ¿sería con elipse, hipérbola y todo eso? ¿O también va a abarcar distancia entre dos puntos y... Lo que pasa es que la distancia entre dos puntos puede ser un tema de apoyo. Por ejemplo, cuando yo trabajo circunferencia, bueno, en circunferencia recuerda que sí utilizábamos distancia entre dos puntos. Cuando tú tenías el centro y un punto cualquiera de la circunferencia, para saber el radio tendrías que utilizar distancia entre dos puntos. Pero, en cambio, cuando tú estás trabajando elipse o hipérbola, cuando el eje solamente está horizontal o vertical, no necesitas como tal utilizar la distancia entre dos puntos porque te mueves en un solo eje. O solamente te mueves horizontalmente o solo te mueves verticalmente. No cambias las dos coordenadas, solamente o cambias la coordenada en X o solo cambias la coordenada en y ahí no tendría caso utilizar todo el concepto de distancia entre dos puntos. Pero para un problema de circunferencia donde tienes el centro y un punto cualquiera o donde tienes
dos puntos cualesquiera de la circunferencia que te formen un diámetro, ahí es obligatorio que utilices distancia entre dos puntos. No lo puedes evitar. Sí, ¿Sí? sí, gracias. Entonces depende mucho del tipo de problema o del tipo de datos que tienes para saber si necesitas utilizar como herramienta de apoyo la distancia entre dos puntos. Pero cuando lo utilizamos es en cónicas, es solamente en la circunferencia, ¿verdad? Básicamente sí, porque en casi todos los demás casos, como nada más te mueves horizontal o verticalmente, pues solamente cambia una de las dos coordenadas, o solamente cambia la coordenada en X, o solamente cambia la coordenada en Y, y la otra se mantiene. Entonces, pues no tendría sentido utilizar. Como concepto lo utilizas todo el tiempo, pero como operación matemática, pues no tiene caso hablar de distancia entre dos puntos cuando te digo que estás en X5 y pasas a X9. ¿Para qué utilizar todo lo que sería X1 menos X2 al cuadrado más Y1 menos Y2 al cuadrado y todo eso sacarle raíz cuadrada? Si nada más es pasar de 5 a 9 en el eje de las X, pues no tendría sentido. En eso sí no tenemos que hacer operación, ¿verdad? No, no, o cuál es la operación de todos modos cuando trabajas en un solo eje, nada más es coordenada 1 menos coordenada 2. Nada más es una resta. Recuerden que cuando están en un solo eje, la separación entre dos puntos es simplemente la diferencia de sus coordenadas. Una pregunta, profe. En la hipérbola usted había comentado que teníamos que marcar la asíntota como usted nos había dicho, pero aparte había que hacer la operación, ¿no? No, la ecuación. Ah, la Recuerda que ecuación. para definir una recta siempre tiene que ser con una ecuación. Pero a la hora del examen oral, usted nos puede preguntar, y cómo marcan la asíntota y le podemos decir marcando A, marcando B, pero le tenemos que decir la Exactamente. operación. O, utilizando el punto que es el centro y calculando la pendiente a partir del valor de A y B. Y en el caso de una hipérbola horizontal, A quedaría en tal lugar y B en tal lugar. Y en el caso de una vertical, obviamente nada más invertirías el orden del A y B. No sé si con estos, a final de cuentas en el examen oral, lo que tú me tienes que hacer es explicar el procedimiento o fundamentar por qué me dices que lo tienes que hacer de esa forma. Porque no son adivinanzas, debe de haber un sustento. Ok. ¿Sí? Esa es la parte importante. Siempre tiene que haber un sustento. No son adivinanzas. No es atínele al precio. No. Es, yo digo que es esto, por esto, por esto y por esto. O porque conocemos esta información y esta información. Me tienes que sustentar tu respuesta. Ok. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, estamos en los últimos segundos. No sé si quieran que intentemos conectarnos 3 minutos más o aquí lo dejamos y ya nos vemos el martes. Es probable que el jefe de grupo les comparta el avance del porcentaje que yo tengo registrado. El corte lo hice el día martes. Bueno, si es posible, maestro, sí nos podemos conectar los 3 minutos. ¿Sí? Bueno, entonces,